porque tengo que salir a una cita médica que me programaron. Entonces, termino y salimos. 31, se acabó el mes. Listo, profe. Y no hubo cometa. Suárez Quintero. Presente, profe. Arisa Muñoz. Erika. Presente, profe. Cruz Capador Haider. Trago Vaquero. Presente, profe. Peláez González Reyes, Amador. Presente, profe. Ayala Escobar. Buenos días, profe. Presente. Díaz. Guavita Parrado. Presente, profe, buenos días. Díaz. Murcia Núñez. Buenos días, profe. Presente. Díaz. Olaya Tobar Andrés. Buenos días, profe, presente. Díaz. Castro Rodríguez Anthony. Anthony. Ávila Cuervo Sebastián. Profe, creo que, buenos días, qué pena, creo que no le sirve el micrófono a Anthony, pero él está ahí. Ok. Gracias. Ávila Cuervo. Ruiz Jiménez Bryan. Presente, profe. Javera Mendoza, Nicolás. Javera Mendoza. Pinzón Torres. Presente, profe, buenos días. Díaz. Camargo Montoya. Cristal. Sí, señor. Zambrano Sastoque. Buen día, profe, presente. Díaz. Pinto González. Sergio, ¿ha llegado? Calvo Tobar. Presente, profe. Santos Ávila, Juan Nicolás. Presente, profe, buenos días. Buenos días, para estar pues María. Presente, buen día. Díaz Castro Pulido, Juan Camilo. Presente, profe. Buen día. Díaz Rincón Moreno Andrés. Presente, profe. Atis Rodríguez Angie. Profe, buenos días. Profe, ya me escribió que ya se conecta aquí porque está dirigiéndose al sitio de práctica para realizar las pasantías, entonces ya se conecta. Listo. Espinosa Martínez. Buen día, presente. Buenos días. Pinto García David. Presente, profe. Hernández Garzón Ever. Presente, profe. Gordillo Ruiz Aníbal. Río Rosso Laura Vanessa. Presente, profe. Chaparro García Andrés. Presente, profe. Fuentes Laino Manuel. González Mauricio. Cordero Enrique Gerson. Buenos días, profe, presente. Díaz Escobar Díaz Alex.
Forero Martínez Diana. Buenos días, profe, presente. Díaz. Y Edgar Rojas. Fuentes Rojas, Edgar. Listo. Bueno, ya nos metemos con algunos estadísticos. El día de hoy vamos a ver qué es la correlación y la regresión, ¿vale? Al final vamos a ejemplificar tanto en Excel como en el SPSS para que ustedes tengan ambas posibilidades. Y después les digo cuál es la tareita que tienen que realizar para la próxima sesión, ¿vale? Mucha atención a lo que voy a realizar, más que todo a la ejemplificación, porque, bueno, igual van a tener el video allí, pero mucha atención a lo que tienen que realizar, ¿no? No es complicado, no es complejo, quizás un poquito las definiciones y cuándo debemos usarlas, entonces voy a especificar muy bien cuándo es que deben utilizar este tipo de estadísticos para la prueba de hipótesis. Habrá algunos que la tengan que utilizar, otros habrá que no, pero es importante que conozcan cuál es su función, ¿no? Y también para que, dado el caso, ustedes sepan interpretar también su significado cuando lean algún artículo científico. Entonces, lo que se busca, tanto más que todo con la correlación, es buscar o encontrar el grado de asociación entre dos variables. Entonces aquí hablamos de que hay una variable dependiente o una variable que depende de la otra. ¿Listo? Vamos a ejemplificarlo desde el punto de vista de, por ejemplo, qué relación hay entre la fuerza de potencia o la potencia o cualquiera de las dos versus la velocidad. Entonces, influye la fuerza o la potencia de tren inferior en la velocidad que yo realice, por ejemplo, un sprint de 10, de 20 metros. Este va a ser el ejemplo que vamos a tomar a lo largo de la clase. Y bueno, veremos cuál es su aplicación ya con las diferentes softwares. Entonces, es importante que sepan eso, ¿no? ¿Qué grado de asociación hay entre esas dos variables? Dependiendo del tipo de variable, existe o se usa algún tipo de correlación, ¿sí? Entonces tenemos la correlación de Pearson, tenemos la correlación de Kendall y de Spearman, y tenemos un tipo de correlación o un tipo de estadístico que se llama la chi cuadrada. G cuadrada, bueno, dependiendo del autor, como lo escriba, y dependiendo del tipo de variable, nosotros utilizamos el estadístico. Entonces, cuando usamos intervalos o razón, utilizamos Pearson. Cuando utilizamos variables de carácter ordinal, usamos Kendall o Spearman. Y cuando usamos variables nominales u ordinales, usamos la chi cuadrada. Entonces, nominales u ordinales, hablamos de variables cualitativas, ¿sí? Que más que todas las nominales son variables cualitativas que nos permiten categorizar una variable, ¿listo? Entonces, el sexo es una variable nominal porque se designa entre hombre y mujer, ¿sí? Por ejemplo, perdón, sí, el sexo, el género, perdón, en hombre y mujer, esa es una variable nominal. Puede ser también, si usted, el estado civil, es una variable nominal, usted es soltero, usted es casado, separado, bueno, entonces se le da una categoría, se le da una característica a esa persona. Las variables ordinales normalmente son aquellas que tienen un orden ya establecido. Entonces, déjenme, yo dejo entrar aquí a la gente. Llegan tarde mis... Entonces, tienen un orden establecido. Creo que eso lo habíamos tocado las sesiones pasadas. Entonces, tienen un orden establecido y hay ciertas características, como por ejemplo, yo puedo ordenar
la llegada a meta en una carrera, entonces primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y eso a mí me va a establecer unos resultados, ¿sí? Entonces el que llegó primero tiene un resultado, el que llegó segundo, bueno, viene en un tiempo un poco mayor que el anterior, y eso es una variable ordinal, ¿no? Yo la puedo ordenar. Y los intervalos o razón es lo que nosotros normalmente conocemos como variables cuantitativas, ¿sí? Puede ser la talla, puede ser el peso de una persona, entonces están como en unos intervalos, ¿sí? Podemos hablar de los grados centígrados, tienen ¿una qué? Presentan cierto rango o cierta distribución, ¿sí? Entre variable y variable, por ejemplo, de 1 grado a 2 grados centígrados está la misma medida de 2 grados a 3 grados centígrados, ¿sí? Entonces hay una separación, hay un intervalo o una razón de esa medida. Y nosotros normalmente usamos este tipo de variables, ¿no? De intervalos numéricos, medidas, segundos, por ejemplo, metros, por ejemplo, centímetros, y cualquier otra medida que nos dan las distintas pruebas que nosotros usamos para evaluar los sujetos o para recolectar datos. Entonces nos vamos a centrar en la de Pearson, principalmente, y nos vamos a centrar en la variable, en la prueba estadística de regresión lineal. ¿Listo? Normalmente usamos estas porque nuestro medio o nuestro campo de estudio nos permite utilizar intervalos de razón o variables de carácter cuantitativo. ¿Listo? Ya más adelante veremos las nominales o las ordinales, tanto Kendall, Spearman y la chi cuadrada. Hoy nos enfocaremos únicamente en Pearson y en la regresión lineal. Chi cuadrada se usa mucho, por ejemplo, cuando tengo esas variables nominales. Esta chi cuadrada la he visto mucho cuando hacen evaluaciones de efectos de la edad relativa. Entonces hay una división en Q1, Q2, Q3 y Q4, que eso es una categoría que se le asigna dependiendo del mes de nacimiento que tuvo el muchacho, ¿sí? Entonces van a evaluar los efectos de la edad relativa, como es una variable de carácter nominal, es decir, una categoría. Bueno, utilicemos la chi cuadrada para observar la relación, ¿listo? Y se usa normalmente cuando hay muchas categorías, más de 2 categorías, ¿vale? Todavía sigue entrando gente, ojo con la entrada tarde, ¿no? 9:21 y... Profe, que es que por acá está lloviendo y la frecuencia como que se va. listo. ¿Sí me escuchan ahí? ¿O bien o hablo más Sí, fuerte? sí, profe. Sí, listo. Entonces, estos son algunos de los componentes que quiero que entiendan cuando miremos los gráficos de dispersión, ¿listo? Entonces existe correlación positiva cuando la pendiente, la pendiente de esa recta, ¿sí? Tiende hacia arriba, es decir, vamos de la izquierda hacia la derecha. Discúlpenme ahí. Voy a colocar el puntero acá. Entonces, esta es una correlación de tipo positivo, es decir, cuando una variable aumenta, la otra variable también aumenta, ¿listo? Y tendremos una pendiente ascendente, es decir, que tiende hacia arriba, hacia la derecha. Tenemos correlación nula, es cuando todos los puntos están dispersos, ¿sí? O sea, no hay como una linealidad en esas variables y tienden a dispersarse, ¿listo? Ya lo veremos más puntualmente con los estadísticos, o sea, ¿qué es lo que nos refiere el estadístico cuando tengo un R de 95, un R de 1, un R de cualquier proporción que me dé allí? Entonces, correlación positiva, correlación nula y tenemos correlación negativa. Entonces, estas dos son similares, lo único es que aquí la variable la pendiente tiende a ir hacia abajo. Entonces, cuando una variable disminuye, la otra aumenta, que es básicamente la explicación que estamos aquí. Entonces, la correlación positiva es que cuando la variable en el eje X aumenta, normalmente la variable en el eje Y también aumenta. ¿Listo? Y la correlación negativa es que mientras la variable en X aumenta, la variable en Y disminuye. ¿Vale? Ahorita con el ejemplo lo vamos a entender un poco mejor. Y me van a tener que explicar, bueno, qué tipo de pendiente tiene o qué tipo de correlación es el ejemplo que tenemos nosotros aquí en el ejemplo, ¿vale? Entonces, correlación positiva, correlación nula y correlación negativa.
¿Alguien va a hablar? Sí, profe, o sea que esto tiene que ver en términos de matemáticas con lo de proporción directa e indirecta, ¿sí? Podríamos decirlo así, que es directamente proporcional, ¿sí? Que si, por ejemplo, la velocidad es directamente proporcional a la fuerza del tren inferior, podríamos hablar de proporcionalidad. Sin embargo, hablamos de correlación en este caso, ¿sí? Pero en términos de proporcionalidad también podría mencionarse así. ¿Alguien Listo. más? ¿Nadie más levantó la mano? Listo, muy bien. Entonces, Profe, sí, bueno, como estamos hablando de correlación, profe, digamos que no tengo yo los dos datos, o sea, digamos, la toma inicial y la toma final para poder hacer una correlación de ellos, sino voy a hacer una correlación de dos aspectos, como por ejemplo el rendimiento y la motivación. Ahí, ¿cómo sería esa toma? esa correlación. Ujú. Listo, muy bien. Ya lo explico. Ya sigue ahorita en la siguiente diapositiva después de esta, ¿listo? Y te respondo esa pregunta. Entonces, Bueno, profe. esta es una forma de interpretar los datos. Entonces, nosotros normalmente vemos ciertos diagramas de dispersión en en la mayoría de artículos que hacen alguna correlación o alguna comparación. Bueno, más correlación que comparación. Ya más adelante diferenciaremos entre una comparación y una correlación. Incluso este ejemplo que nos plantea ahorita el compañero nos sirve. Entonces, esta es una manera de interpretar los datos que me pueden a mí aparecer durante la correlación o los resultados de la correlación. Entonces, la correlación esos coeficientes pueden variar de -1 a 1. ¿Listo? Entonces, imagínense una recta numérica que va de -1 a 1, ¿sí? Y entre estos dos puntos se mueve o se puede mover la correlación o el dato que a mí me arroje. Entonces, cuando tenemos un dato de -1.00, es decir, 1, desde el punto de vista porcentual podríamos interpretarlo como un 100%, existe una correlación negativa perfecta. ¿Listo? Entonces, si existe una correlación negativa perfecta, quiere decir que la pendiente va hacia abajo, ¿sí? Bueno, no sé cómo lo ven en la cámara. Bueno, la pendiente tiende hacia abajo, mientras una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Listo? Entonces, podríamos nosotros interpretar que esas variables están correlacionadas negativamente de manera perfecta. ¿Listo? Y así con cada uno de los datos. Entonces, -0.90, hay una correlación negativa muy fuerte. -0.75 hay una correlación negativa considerable. -0.50 hay una correlación negativa media. -0.25 correlación negativa débil y así sucesivamente. Cuando tenemos nosotros una correlación de 0 o de 0.10, normalmente en el gráfico se ve de la siguiente manera, ¿sí? Es decir, bueno, ahí hay una correlación nula, es decir, que tanto la variable en X como la variable en E no se relacionan de manera fuerte o de manera positiva, que es lo que nosotros como investigadores buscamos, al fin y al cabo. Por ejemplo, si yo voy a investigar la motivación con relación al rendimiento, seguramente ambas variables tendrán una relación, pero no podemos estimarla y no podemos llegar a una conclusión si no conocemos, por ejemplo, el valor de R, que en este caso es la relación o la correlación. ¿Listo? Entonces, a partir de los datos que me arrojen, yo puedo interpretarlos con esta numerología, vamos a decirlo así. Entonces, lo que nosotros buscamos es que esa correlación trate o tienda hacia la positiva considerable o positiva muy fuerte o positiva perfecta. Sé que han visto algunos artículos en donde está la gráfica de dispersión, la que vimos anteriormente, y les muestran algunos valores de correlación o valores de R. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos como ustedes lo pueden interpretar a la hora de leer esas gráficas o de leer esos resultados estadísticos que arrojan allí, ¿vale? Entonces, ahí en ese orden de ideas, ustedes ya podrían interpretar los datos de algunos artículos que ustedes hayan leído. Entonces, bueno, aquí aparece un R al cuadrado. Ya veremos qué significa ese R al cuadrado. Aquí aparece una R, bueno, esa R, ¿qué significa? Sí, ya puedo interpretar, bueno, resulta que los datos están bastante ajustados o están bastante cercanos a la línea de tendencia y cómo puedo yo interpretar esos datos, ¿no?
Hernández Sampieri dice que estas interpretaciones son relativas, pero resultan consistentes con diversos autores. Entonces, diversos autores acompañan este tipo de metodología o de interpretación, ¿no? Entonces, ya hablando de la definición de Pearson, la correlación de Pearson, entonces, esta es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Ya mencioné que son intervalos o de razón. Se le conoce también como coeficiente producto-momento. ¿Listo? Entonces, el resultado de una variable va a estar relacionada con el resultado de la otra. ¿Listo? Entonces, se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Entonces, aquí voy a responder la pregunta del compañero anterior. En una muestra y dos variables. Entonces, yo puedo tener, sí, yo tengo una sola muestra. En este caso, tengo un equipo de fútbol, que es el ejemplo que les voy a mostrar más adelante. Entonces, quedémonos con que es en una muestra en dos variables. ¿Listo? Entonces, estas se relacionan las puntuaciones recolectadas, los resultados que ya obtuvimos de una variable, con las puntuaciones obtenidas de la otra. Entonces, lo que yo obtuve aquí lo relaciono con lo que obtuve acá, pero tengo solo una muestra, ¿listo? En los mismos participantes o en los mismos casos, esta es la explicación de en una muestra en dos variables. Entonces, no sé si la definición queda clara. Entonces, ya usted puede estar imaginando, listo, yo tengo una muestra y voy a evaluar dos variables. Entonces, puede usar correlación. Ahora, si las variables son categóricas y no son cuantitativas, ya veremos qué otra estadística podríamos utilizar. Sin embargo, normalmente, si yo voy a medir rendimiento, el rendimiento puede ser, pues lo puedo obtener un valor numérico, y el tema motivacional también puede darse por factores numéricos. Sin embargo, ya cuando son categorías, pues como les expliqué, está la chi cuadrada y están otros estadísticos que los veremos más adelante. Pero entonces vayan haciéndose una idea de si ustedes pueden utilizar la correlación, ¿listo? En este caso la de Pearson. Entonces, el símbolo de esta estadística es el R, ¿sí? Y se busca desde el punto de vista de la hipótesis a probar, pues el tema correlacional, ¿no? Y las variables son dos. Entonces, necesariamente tengo que tener dos variables para poder correlacionar. Entonces, el autor aquí menciona, Hernández Sampieri, que la prueba en sí no se considera como en sí no se considera a una como independiente y a otra como dependiente, ya que, ya que no evalúa la causalidad. Entonces, la noción de causa de efecto, independiente y dependiente, es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no la asume. Yo puedo utilizar Pearson si ya hay teoría que respalde que las variables que yo voy a evaluar sí están relacionadas. En este caso, con el ejemplo, fuerza, potencia, más velocidad están correlacionadas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya la teoría me lo indica así. Si hay dos variables que teóricamente no han sido correlacionadas, es decir, no hay una noción de causa de efecto, es decir, que la una afecte a la otra, aunque la prueba de Pearson no lo evalúa, no evalúa la causalidad, pero si teóricamente se asume, yo puedo establecer una correlación de Pearson sencillamente, ¿vale? Ahora vamos con la regresión. La regresión va muy de la mano con la correlación, con los coeficientes de correlación. Entonces, la regresión lineal es un modelo estadístico para estimar, ojo con esta palabra, estimar o predecir. Pueden ser ambos, ¿cómo digo? Verbos, adjetivos, no sé cómo decirlo. Entonces, es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre la otra. Entonces, yo puedo estimar el efecto que tiene la potencia sobre la velocidad a partir de una fórmula que me va a permitir predecir cuál puede ser el resultado a futuro de un sujeto en la prueba que yo estoy evaluando. Entonces, está asociado con el coeficiente R de Pearson y este representa una extensión de este y asume causalidad. Entonces, mientras el R de Pearson o la correlación de Pearson no asume causalidad, la regresión lineal sí asume la causalidad. Es decir, que sí considero una variable independiente y sí considero la otra variable dependiente, ¿sí? Una depende sí o sí de la otra. Entonces, eso me lo muestra normalmente la literatura. Hay mucha investigación
que han correlacionado diferentes variables y ya se dice, no, esta sí depende de la otra, esta otra no depende de la otra, ¿listo? ¿Tienen preguntas? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe, ahí se estaba viendo. Ahorita ya no, pero ahorita sí se está viendo. Avísenme si se va. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Bueno, entonces les contaba acerca de la regresión. Entonces, tanto correlación como regresión están asociadas. ¿Listo? Yo puedo realizar las dos pruebas estadísticas en una sola muestra, ¿sí? Tanto para predecir posibles resultados futuros, como para interpretar la relación que existen entre ambas. Pero mientras una sí tiene causalidad, la otra no tiene causalidad. ¿Listo? La correlación no es causal, es decir, yo puedo entrar a interpretar dos variables que quizás no tengan una causa y un efecto, mientras que la regresión lineal sí se usa porque el efecto de causalidad me permite a mí estimar y predecir el efecto de una variable sobre la otra. Entonces dice que este tipo de estadístico nos brinda la oportunidad de predecir, lo que yo les decía, las puntuaciones de una variable a partir de las puntuaciones de la otra variable. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una variable X, seguramente esa variable X me va a permitir predecir la variable Y. En este caso puede ser fuerza-potencia, me puede predecir la velocidad que puede tener o que puedo yo estimar en ese sujeto. Dice que entre mayor sea la correlación entre las variables, aquí habla de covarianza. La covarianza es también una forma de interpretar la relación que existe entre variables, pues habrá mayor capacidad de predicción. Ahí es donde se asocian. Entre mayor relación tengan esas dos variables, probablemente voy a tener mayor capacidad de predecir porque la fórmula va a estar un poco más ajustada. Ya lo veremos en el ejemplo. Hipótesis a probar. Entonces, hipótesis correlacionales y causales. Si usted tiene un tipo de estudio correlacional, desde el punto de vista del alcance, usted ya puede entrar a interpretar más o menos, listo, lo mío es correlacionar, pero desde el punto de vista comparativo. Entonces, por ejemplo, una cosa es comparar un momento 1 con un momento 2, otra cosa es comparar desde un punto de vista, bueno, digámoslo así, si su tipo de estudio es longitudinal, usted no puede utilizar ni correlación ni regresión. ¿Listo? Si su tipo de estudio es longitudinal, es decir, tengo un momento 1 y evalúo en un momento 1 y después evalúo en un momento 2, tiene que utilizar otro tipo de estadístico que le sirve para comparar. ¿Listo? Una cosa es correlacionar, otra cosa es comparar. Pero ambos estudios, tanto la comparación como la correlación, van en el mismo alcance, que es correlacionar, ¿no? Tengo dos variables o tengo dos momentos que yo quiero comparar o correlacionar. ¿Listo? Entonces, ojo ahí con ese dato. Aquí, ¿qué tipo de variables? Bueno, otra vez, dos variables. No puedo correlacionar una sola variable porque sería, no sería lógico. Entonces, una de las variables se considera como independiente y la otra como dependiente, pero para que podamos hacer este tipo de comparaciones, más bien, no, ahí me equivoqué con la palabra, este tipo de regresión, debe haber un sustento teórico muy sólido, ¿vale? Entonces, seguramente ustedes ya, según la característica de la intervención que vayan a realizar o la variable que van a ustedes a evaluar, pues tiene bastante sustento teórico, no sé, una pliometría, aspectos motivacionales, seguro tiene bastante sustento teórico, bueno, y alguna otra variable que ustedes quieran relacionar con la otra. Nivel de medición de las dos variables, intervalos o razón, también son de carácter numérico. Y aquí el procedimiento y la interpretación dice que la regresión lineal se determina con base en el diagrama de dispersión, el cual consiste en una gráfica donde se relacionan las puntuaciones de una muestra en dos variables dentro de los ejes cartesianos. Cada eje representa una variable. Entonces tenemos el eje X y el eje Y. Cada variable está en un eje y yo puedo graficar esta prueba estadística e interpretarla. ¿Listo? Vamos con el ejemplo. Este es el ejemplo que yo planteo. Entonces yo tengo 15 jugadores de baloncesto. ¿Listo? Yo medí tanto potencia como fuerza y medí velocidad. ¿Listo?
Para medir potencia de tren inferior utilicé el Squat Jump, el SJ, y para la velocidad utilicé los 20 metros, el test de los 20 metros. ¿Listo? Entonces, los datos que van a ver a continuación son datos simulados. O sea, yo tomé las características de una población y simplemente estimé unos valores, ¿sí? Entonces, son valores que no son reales, sino más bien simulados. Entonces, tengo 15 jugadores de baloncesto. Entonces, yo como investigador o como entrenador más bien, yo quiero conocer cuál es la relación que existe entre la potencia de mis jugadores y su velocidad. ¿Listo? Entonces hice una prueba, hice los tests, tomé los tests el mismo día, entonces hice squat jump e hice 20 metros, o hice el lunes realicé el squat jump y el martes los 20 metros y después los comparé, los correlacioné, perdón. Y eso es un tipo de estudio transversal, ¿listo? Entonces, aquellos que tengan estudios de corte transversal pueden utilizar la regresión o pueden utilizar la correlación. Pero obsérvense, esa es una sola muestra. ¿Listo? Tenemos 15 jugadores de baloncestos medidos en un solo momento y tenemos dos variables. Entonces, la variable 1 es la potencia o la fuerza de tren inferior y tenemos la velocidad. ¿Vale? Entonces, si usted va a hacer algún tipo, si usted tiene un tipo de estudio transversal y tiene dos variables, seguramente pueda relacionar las dos variables que estimó o de las cuales tiene resultados. ¿Listo? Entonces, a partir de allí, ya yo puedo relacionar los datos y puedo comenzar a predecir también las distintas pruebas. Entonces, vamos a ejemplificarlo. Ya aquí se acaban las diapositivas. Ya creo que con los ejemplos o con el ejemplo y con pues, estas pequeñas mini definiciones, como les dije yo al inicio, la idea no es que veamos estadísticas y a lo puro, sino que esa estadística sea aplicada a sus investigaciones, ¿no? Entonces, pequeñas definiciones que ustedes interpreten más o menos cómo se puede utilizar y ya después hacer el análisis. Lo importante es que ustedes sepan interpretar. Profe, una pregunta. En la correlación de Pearson, ¿siempre las variables tienen que ser dependientes? No. Lo que dice apaga el micrófono, por favor. Lo que les dije ahorita, la regresión de Pearson no necesariamente considera una variable como independiente y la otra como dependiente, porque no evalúa la causalidad. ¿Listo? Yo puedo asumir esta prueba o la puedo utilizar, pero no necesariamente las dos variables tienen que tener una causa y un efecto, ¿sí? Es decir, la otra, si la una sube, la otra sube, o si la una baja, la otra baja, ¿sí me hago entender? Entonces, esta se usa, o esta prueba no se considera como causalidad, mientras la regresión sí necesariamente tiene que tener causalidad. Pero hablamos de que tienen que haber dos variables, ¿sí? Tiene que haber dos variables para poder, obviamente, realizar estos tipos de estadísticos. Entonces, mientras la regresión sí estima que haya una variable independiente y otra dependiente, yo en Pearson puedo utilizar una variable independiente y otra dependiente, pero no necesariamente eso me va a estimar que haya una causa sobre esas dos variables, ¿sí? Pero estadísticamente la puedo utilizar Pearson o puedo utilizar regresión, pero ya vamos a ver en el ejemplo cómo las dos se complementan, ¿listo? Ah, ya, profe, es que yo tenía la duda, por ejemplo, con nuestro trabajo, porque no, o sea, no tenía eso claro. Yo pensé que Pearson solo se podía utilizar si las dos variables eran dependientes. Entonces yo puse que, como no encontré que eran dependientes, porque es fatiga física y toma de decisiones en el fútbol, para mí, pues, no tienen relación. Entonces puse la otra que era Spearson, pero pues entonces así sí podría poner entonces Pearson, ¿no? Podría colocarse Pearson. Ojo, ojo con el tipo de variable. Entonces tenemos el nivel de fatiga, ¿cómo la midieron? Percepción subjetiva del esfuerzo, ¿sí? Sí, señor. Y Sí, la toma de decisiones, me imagino que también es un dato numérico. sí, señor, esa la tomamos por medio de un test.
Listo, muy bien. Entonces, como tengo dos categorías, tengo intervalos, son numéricos, yo puedo utilizar Pearson, ¿vale? ¿Qué es lo que me dicen ellos acá? Bueno, ustedes revisen el sustento teórico, ¿sí? Yo puedo establecer esa noción causa-efecto desde el punto de vista teórico. Entonces, puede que haya 2, 3, 4 artículos científicos que hayan relacionado las dos variables, ¿sí? Entonces, han realizado una correlación de Pearson. Entonces, yo puedo establecer la correlación de Pearson fácilmente, pero también puedo aplicar una regresión, ¿listo? Pero la regresión ya tiene que tener un sustento teórico más sólido, ¿sí? Entonces, estas son como las pequeñas diferencias entre correlación y regresión. Entonces, digamos que la regresión requiere un poquito más de solidez y de estabilidad y de sustento teórico, y sí considera la causalidad, es decir, sí debe haber una variable dependiente y independiente. ¿Y cómo puedo yo considerar eso? Pues a partir del sustento teórico. Pero yo puedo utilizar Pearson, ustedes lo pueden utilizar según la ejemplificación que me dan. Pueden utilizar Pearson porque tienen, en este caso ustedes quieren relacionar qué pasa con el nivel de fatiga y la toma de decisiones. Seguramente están relacionadas. Eso es lo que ustedes quieren probar, o esa es la hipótesis que ustedes plantearon. ¿Tiene relación la fatiga con la toma de decisiones? Entonces ustedes hacen un planteamiento, ustedes plantean sí, como una hipótesis, y ustedes eso es lo que quieren buscar probar. Si existe o no existe. Al final ustedes van a poder concluir, dependiendo de lo que realicen, bueno, existe o no existe relación, ¿vale? Pero sí pueden utilizar Pearson. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, muy bien. Y, o sea, el estudio de ustedes se ajusta a este ejemplo, ¿sí? Ustedes van a tomar los datos en un solo momento, o sea, es de carácter transversal, tienen un número de jugadores y después, bueno, vamos a comparar qué relación tienen esas dos, ¿no? No, profe, no. No, tenemos que hacer 2 tomas también. Van a hacer dos tomas. Ah, bueno, entonces ahí pues ahí pueden elegir muchos estadísticos. Entonces, pues, pueden correlacionar esa primera toma, ¿sí? O sea, pueden correlacionar la variable fatiga con con la toma de decisiones. Pueden utilizar correlación de Pearson para el primer momento. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, tomamos o correlacionamos en la primera toma la variable 1 con la variable 2, y resulta que sí tienen relación. Pero después comparamos las medias para la media de los dos momentos. O sea, recuerden que yo les dije en la clase pasada que se pueden utilizar diferentes estadísticos o diferentes pruebas estadísticas para tener el mayor sustento, ¿listo? Entonces ustedes pueden tener, listo, hay correlación entre las dos variables, pero después de una intervención pudimos deducir o pudimos establecer que un tipo de entrenamiento ayuda a mejorar, ¿sí? O sea, ustedes pueden utilizar los estadísticos que quieran, las pruebas estadísticas que quieran para presentar sus resultados, ¿vale? Entonces pueden hacer Pearson para el momento 1, pueden hacer Pearson para el momento 2, y después me imagino que tendrán que hacer alguna test en que es lo que habrán ustedes ahí establecido. Listo, profe, gracias. Entonces, bueno, vamos con la prueba. Entonces aquí tengo yo mi tablita de Excel, ¿sí la ven? Sí, señor. Sí, Listo. claro, sí, señor. Entonces, estos son los datos que yo obtuve de mis 15 sujetos que yo evalué. Entonces, tengo 15 jugadores de baloncesto, tengo los resultados en el Squat Jam y tengo los resultados en los 20 metros. ¿Listo? Entonces, yo voy a correlacionar. Pues aquí va a estar mi correlación. Y también voy a tener mi ecuación de regresión. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer las dos en uno solo para no complicarnos tanto la vida. Entonces, aquí va mi correlación y aquí va mi regresión. Entonces, Excel, a partir de algunas fórmulas, me permite establecer la correlación que existe entre dos variables y también me permite establecer la regresión. Entonces, ustedes se van aquí a la función, a insertar función, y hay una función que se llama coef de correl. Entonces, coeficiente de correlación. ¿Listo? Entonces, ustedes seleccionan ese. En la matriz 1 va la variable que ustedes quieren colocar en el eje Y o en el eje X, ¿vale? Entonces yo en el eje X quiero el squat jam.
Y en el eje de las Y quiero los 20 metros. Entonces yo le doy OK y automáticamente me arroja la R. ¿Listo? Entonces vamos a representarlo más bien con su símbolo. Entonces esta es la R. Vamos a borrar acá. Esta es la R. ¿Listo? Este es el valor de relación que existe entre las dos variables. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros interpretar estos datos según lo que ya vimos en la diapositiva anterior? Entonces, si tengo menos 0.9092, yo puedo esto reducirlo. Entonces, vamos a decir que tenemos 0.91, ¿vale? Trabajamos con dos dígitos. Entonces, si yo me voy aquí a la tablita, menos 0.91 está por encima de lo que nosotros podríamos interpretar que hay una correlación negativa muy fuerte. Entonces, una correlación negativa muy fuerte. Entonces, aquí coloquemos una tablita como de aquí mismo, interpretación. Entonces, podría decir correlación negativa muy fuerte. ¿Qué me pueden decir ustedes de que haya una correlación negativa desde el punto de vista de la pendiente que puedo graficar? ¿Qué dirección toma la pendiente? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. ¿Y qué más pueden interpretar de los datos, por ejemplo, de las variables? ¿Qué comportamiento tienen las variables? ¿Listo? La pendiente tiende hacia abajo, está bien. Pero ¿qué relación tienen esas variables? Desde las flechitas que vimos. Listo, vamos a graficarlo, ¿vale? Vamos a graficarlo para que para que podamos entenderlo mejor. Entonces voy a aquí agregar una gráfica, entonces voy a seleccionar mis datos. Ya los tengo aquí. Y voy a insertar un gráfico de dispersión. Entonces, recuerden que para poder realizar una regresión lineal, se establece a partir de un gráfico de dispersión. ¿Listo? Entonces Excel nos permite tener un gráfico de dispersión. Entonces voy a colocar aquí mi gráfico de dispersión. Listo, ya lo tengo. Entonces aquí tengo los punticos. ¿Esos punticos qué significan? Esos punticos representan los 15 sujetos y representan sus resultados. Entonces, efectivamente, viéndolo así, desde aquí, desde lejitos, la pendiente tiende hacia abajo, ¿listo? Pero vamos a corregir bien esta gráfica. Entonces yo no quiero que inicie desde 0, sino más bien desde 7. Puede ser 7, 8, dejémoslo en 7. Y esta de acá no quiero que arranque por ahí en 4, 5. Dejémoslo en 5. ¿Listo? Ya tengo mi gráfico de dispersión. ¿Listo? Entonces, ya aquí yo puedo entrar a interpretar datos. Entonces, por ejemplo, sé que la pendiente es negativa, por eso el R me dio menos 0.91, ¿sí? Entonces, tengo una pendiente negativa. Ahora, ¿qué puedo interpretar yo? Y es que cuando aumenta el valor de la variable X, la variable en Y, ¿qué pasa? Disminuye, profe. Correcto. Entonces, por eso decimos que es una correlación negativa, ¿vale? Entonces, recuerden las flechitas. Entonces, esta flechita de acá me da la interpretación. Mientras el eje en X sube, el eje en Y disminuye, ¿vale? Hay algunos textos que no colocan el puntaje de relación en negativo, simplemente colocan 0.91, ¿vale? O sea, se eximen de colocar el menos, pero uno interpretando la gráfica sabe que es una correlación negativa, que mientras una aumenta, la otra disminuye, ¿vale? Entonces, déjenme cambiar aquí el gráfico, no me gusta.
Voy a colocar este. Y vamos a agrandar esta vuelta para que ustedes la vean bien. Pues aquí tengo mi gráfico. ¿Sí se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe, ahí se alcanza a ver. Entonces coloquemos aquí, este es 20, perdón, Squapjan, y tenemos 20 metros. Este es el nombre de mi gráfica. ¿Listo? Entonces voy a colocarle aquí otros nombrecitos, voy a colocarle los títulos de los ejes. Entonces aquí tenemos, entonces, usted puede ir, cuando tenga los datos, usted puede ir armando sus gráficas, armando sus figuras, porque es lo que usted va a presentar. Entonces acá tenemos los 20 metros. 20 metros, estos están en segundos. Profe, una pregunta. Y el caso de que un estudio busque es el efecto contrario, o sea, de reducir esa medida. Digamos un ejemplo, un test, tomo los primeros datos y yo quiero es reducir mediante una intervención ese tiempo. Ya no sería correlación, ya sería más bien una comparación. Porque acuérdense de que este tipo de correlación se usa más que todo en una sola muestra, pero de corte transversal. Es decir, tomo los datos en un solo momento, tengo Squapjan 20 metros y ya yo quiero correlacionar. ¿Sí? Si yo ya realizo una intervención, es decir, hay una intervención en medio, ya yo estoy evaluando un momento, ya yo estoy evaluando dos momentos. O sea, entro a evaluar dos momentos. Yo podría hacer allí ya comparación. ¿Listo? Pero el tipo de estudio es, o sea, el alcance también es correlacionar. Entonces yo puedo decir que es correlacionar desde el alcance, pero en realidad Profe, lo que yo voy a hacer es una comparación. Pero también sí, estoy comparando una variable y otra variable. pero digamos, cuando se tiene un grupo experimental y un grupo control, también sería una correlación, ¿no? De la diferencia entre los dos. Correctamente. Pero entonces ahí estoy evaluando una variable. Una sola Probablemente. variable, sí, exacto, digamos, el estudio se comprende en eso, ¿no? Tener un grupo control y un grupo experimental. Listo. Donde el Entonces, grupo si tengo un experimental se le grupo, va a hacer el plan de entrenamiento y pues el otro simplemente ellos continúan con su proceso formativo. Y al bueno, final pues vuelve y se toma los dos grupos del mismo test pues para hacer la correlación de las mejorías pues uno con respecto al otro, ¿no? listo. Cuando veamos test student van a entender más esa parte. Vale, Que lo vamos a ver la próxima clase. entonces el ¿Vale? test student es para los no está relacionado, ¿no? Para Exacto. solo Entonces, para hay test student para una sola muestra. y para dos medidas nomás. Hay test student para muestras relacionadas y hay test student para muestras independientes. Entonces, el test student es una de las pruebas estadísticas que también se usa mucho, ¿vale? Porque me ayuda a comparar, ¿sí? Esa es la palabra correcta, a comparar las medias o los resultados de las medias de los sujetos. Entonces, si yo tengo un grupo control y tengo un grupo experimental, pues yo tengo que comparar la media que obtuvieron en ese test. Pero como tengo dos momentos, entonces tengo que comparar el momento 1 con el momento 2. Entonces comparo el momento 1 con el momento 2. Ahora, si es grupo experimental y es grupo control, son independientes, son dependientes, entonces todo eso ustedes lo tienen que entrar a interpretar, ¿listo? Entonces continuemos acá. Entonces aquí ya yo tengo mi gráfico ¿de qué? Mi gráfico de dispersión. Entonces yo voy a insertar acá, voy a insertar un texto, un cuadrito de texto, aquí. Entonces ya yo sé que mi R es igual a menos 0.91. Entonces este formatico le voy a colocar aquí unas celdas a. Listo. Entonces este es mi R. Entonces el lector que vaya a leer, valga la redundancia, mi trabajo, va a decir, bueno, estos manes encontraron una relación de menos 0.91, la pendiente tiende hacia abajo, bueno, existe una relación negativa fuerte, una correlación negativa fuerte entre estas dos variables. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pero yo a partir de estos datos también puedo estimar y también puedo predecir. ¿Listo? Y es donde entra la regresión. Y ya les voy a explicar cómo es que funciona eso. Entonces tengo la regresión, esta sí la puedo colocar así, no me acuerdo cómo es que se representa. Pues con R, yo ya sé que es correlación, R sola, ¿listo?
Entonces Excel me da la posibilidad a mí, aquí cuando yo le doy en el más, si ustedes tienen este Excel, creo que la mayoría lo tenemos aquí actualizado. Si no, pues toca que miren cómo lo pueden realizar. Entonces yo puedo hacerlo aquí directamente en el más, donde dice línea de tendencia. Entonces cuando yo coloco la línea de tendencia, automáticamente me arroja la línea de tendencia. ¿Listo? Entonces la línea de tendencia lo que me dice, esta es la pendiente, la línea de tendencia lo que me dice es, bueno, esta es la línea que los datos están simulando, ¿sí? O esta es la línea que los datos que me están a mí estimando. Entonces, esta es la línea en la que los datos tienden a estar, sí, son los resultados más bien. O la línea de tendencia me explica los resultados de la gráfica, en teoría. Entonces, aquí está la línea de tendencia. Ustedes normalmente ven la línea de tendencia en todos los estudios. Voy a cambiarla de color para que la puedan ver mejor. Y vamos a... ¿qué? Vamos a quitarle transparencia. Así, está bien. Entonces esa es mi línea de tendencia. ¿Vale? Ahora voy a obtener, que es lo que me permite el Excel también. Ustedes dan doble clic acá. Pueden hacerlo en la línea o pueden hacerlo en los punticos. ¿Listo? Ustedes hacen doble clic en los punticos y se les abre esta no, esta no es, clic derecho y dan donde dice agregar línea de tendencia. ¿Listo? Entonces agregar línea de tendencia. Aquí les va a aparecer, normalmente está la lineal. Acuérdense que es regresión lineal. Entonces aparece la lineal. Y más abajito dice señalar intersección, presentar ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado en el gráfico. Entonces yo le doy aquí presentar ecuación y le doy presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Entonces esto es lo que ustedes normalmente se encuentran también dentro de los estudios. Bueno, ¿cómo entro yo a interpretar esta vuelta? Entonces, ya tengo mi ecuación de regresión y mi R cuadrado. ¿Qué significa ese R cuadrado? Si ustedes se dan cuenta, es diferente a la R, a la relación. El R cuadrado lo que me estima o lo que me dice es el porcentaje de la explicación de que X, o de que Y más bien, de que la variable Y esté relacionada con la variable X. Es decir, hay un 82% de que la variable Y se explique por la variable X. ¿Listo? Entonces yo podría decir, bueno, en un 82% el Squawk Jam me puede predecir el valor de 20 metros en sprint. ¿Vale? Esa es más o menos la interpretación que se le puede dar a esta fórmula. Entonces vamos a agrandarlo acá para que ustedes la puedan ver mejor. Entonces, listo. Tengo mi valor de correlación, tengo mi valor de R, tengo mi Y, que esta es la fórmula de regresión, y tengo mi R cuadrado. ¿Listo? Ahora, vamos a interpretar esto de regresión. Entonces, la regresión tiene una fórmula. ¿Listo? Que es básicamente la fórmula que está acá. ¿Listo? Entonces, me dice que Y es igual a un valor A por X más un valor B. Entonces yo a partir de esta fórmula puedo predecir resultados. Entonces, resulta que yo más adelante
yo soy el entrenador del equipo de baloncesto, yo más adelante voy a realizar la misma prueba, el mismo test. ¿Listo? Entonces voy a realizar squat jam únicamente, ya no voy a realizar, no me dio tiempo de realizar el test de los 20 metros. Entonces yo digo, no, pero es que ya yo tengo la fórmula de regresión. Yo puedo estimar y puedo estimar o puedo predecir el resultado que ese sujeto puede obtener en los 20 metros únicamente si tengo la variable X. ¿Sí? Entonces resulta que yo hice squat jam, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo con el sujeto número 13. Voy a señalarlo aquí en amarillito. Entonces el sujeto número 13 hizo 8.70 en el squat jam y en los 20 metros hizo 8.66. ¿Listo? Entonces yo solo pude realizar el squat jam en la siguiente toma. Entonces el pelado hizo, en vez de 8.70, hizo 8.75. Entonces yo tomo mi fórmula de regresión, que ya yo la conozco, y tomo mis datos. Entonces yo puedo decir que el valor en Y es igual, o la variable que yo quiero predecir, que en este caso son los 20 metros, es decir, la Y, ¿sí? Yo puedo decir que ese valor es igual a menos 0.69 por, recuerden que cuando no existe allí, pues es un por, 6.75, que fue lo que corrió, que fue lo que saltó, ¿sí? O sea, perdón, 8.75, o sea, saltó 8.70 y ahora saltó 8.75. 8.75 más 13.908. Entonces, yo con esta fórmula, que es la de regresión, con un porcentaje del 82% de que la variable X sí aumenta la variable Y, puedo estimar ese resultado. Entonces resulta que este sujeto, para un valor de salto del 8.75, entonces voy a colocar aquí regresión, entonces en el squat jam, ese man saltó 8.75, es decir, ya no saltó 8.70, sino que saltó 8.75. Con la fórmula de regresión yo pude estimar y predecir con un 85% de confiabilidad, podríamos decirlo así, que en el próximo test de 20 metros, ese sujeto va a correr 8.57. Es lo que yo creería, ¿no? Es lo que yo puedo estimar. Bueno, si mejoró su salto, pues tiene que mejorar su prueba de velocidad. Entonces yo puedo estimar y yo puedo predecir. Ahora, que el sujeto en los 20 metros se acerque o no a esa medición, vaya uno a saber. Entonces los entrenadores usan mucho esta fórmula de regresión para predecir resultados. Entonces, si Catherine y Warwen en el año 2010, 2012, en Londres 2012, saltó 15, 14 y píquele, ¿cómo puedo yo a partir de los test predecir que en los siguientes Juegos Olímpicos de Río 2016 iba a saltar más de 14.90 y pégale? Entonces yo puedo a partir de fórmulas predecir, bueno, vamos a realizar un entrenamiento concreto, vamos a hacer una toma, ya tenemos el registro de la primera prueba. La idea es que de aquí a Londres, a Río 2016, tú estés saltando 8.75. ¿Listo? Pasamos de 8.70 a 8.75, pueden ser metros, pueden ser centímetros. ¿Listo? Pero yo a partir de esta prueba de regresión lineal, puedo predecir y estimar el resultado que va a obtener ese muchacho o ese entrenado mío en pruebas futuras. Entonces, ojo con esta prueba estadística, porque sirve para estimar, y ojo con la prueba de correlación, ¿vale? Ahora, si yo quiero sacar, por ejemplo, estadística descriptiva, entonces hagamos estadística descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva, entonces, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a realizar, si lo van a realizar en Excel. Entonces, los dos estadísticos de tendencia central más utilizados, pues la media
y la desviación estándar. Entonces vamos a dejarlo acá. Entonces la media de, vamos a hacerlo de 2, porque son dos. Más bien dejémoslo aquí. Media y la desviación estándar. Tenemos la media para, aquí va a ser Squabjan y aquí abajito va a ser el otro. Entonces, ¿cuál es la media para el Squabjan de este grupo? Entonces usted se va a función donde dice promedio, le da a aceptar y elige la columna donde quiere, le da clic y listo. Ahí está su promedio, su media. Y vamos a ver la media para los 20 metros. Entonces igual aceptar, función promedio, señala los datos y le da a aceptar, ¿listo? Entonces ya tenemos la media para Squabjan y tenemos la media para los 20 metros. Y la desviación estándar, también hay una fórmula. Usted coloca desbest A, desbest, desviación estándar, ¿sí? O puede buscar la función así de la siguiente manera. Usted coloca desbest y le quita la I, y usted puede buscar así. Perdón, desbest. Le quita toda la desbest. Entonces puedo usar desbest M. Calcula la desviación estándar en función de una muestra. Está la desviación P, que es la población total. En este caso puede usar esta desbest M o desbest. Entonces usemos desbest. Aceptar. Yo quiero saber la desviación estándar de estos. La desviación estándar es 1.23. Aquí usamos normalmente 2 decimales. Y la desbest para los 20 metros. Ya usted tiene su estadística descriptiva. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí ya usted puede hacer estimaciones. Ya puede inferir, esta estadística inferencial, los datos. ¿Vale? Entonces, supongamos que estos son los datos del momento 1. Y después usted hizo una intervención, otra intervención. Este mismo ejemplo lo vamos a usar en casi todas las pruebas estadísticas. Entonces, ¿entendido Excel? ¿Sí? O sea, Excel, súper sencillo. Toca, pues, utilizar las fórmulas. Voy a escribir las fórmulas acá para que las anote. Entonces, para correlación, entonces, es coef, es esta más bien. Uy, no me puede, espera ahí. Voy a utilizar solo el coef. Pues coef.de correl. Este es para el R. ¿No? La regresión lineal, ya saben que se hace directamente acá. Usted nada más coloca la línea de tendencia, la puede hacer aquí desde el más. Entonces coloca línea de tendencia, usted se puede ir aquí a la flechita, elige lineal, ¿listo? O se va aquí, la puede quitar, la puede colocar, la puede quitar, la puede colocar. Y para que se estime la fórmula, simplemente hace doble clic, clic derecho, agregar línea de tendencia, ya la había agregado, o puede irse a la línea de tendencia, es la otra opción. Ahí sí da doble clic. Y acá abajito puede presentar la ecuación del gráfico, presentar el valor de R. ¿Listo? Y con esta fórmula de regresión, usted puede estimar, predecir resultados futuros. Entonces, coef de correlación para la desviación estándar es desbest.
Entonces, usted puede usar desbest. Que así aparece así, desbest. Y la función promedio para sacar la media. ¿Qué otra vimos? No, ya. Esta se arroja directamente en la gráfica. Esta sí tiene que realizarla aquí. Y esta ya también las tiene que realizar con las fórmulas de Excel. ¿Vale? Entonces, listo. Ya vimos Excel. Vamos a ir ahora a SPSS, a ver qué nos arroja ya. Yo creo que ya con Excel pues se puede realizar una muy buena... Normalmente, por ejemplo, yo hice en mi pregrado, hice todo el tema estadístico con Excel. Entonces también desviación estándar, ¿verdad? No conocía SPSS, entonces toca con Excel. Entonces vamos a mirar las dos para que usen Excel y también SPSS. ¿Quién va a hablar? Profe, una pregunta, es que ese programa no lo he podido descargar, profe. Pues por eso estamos usando Excel también. ¿Listo? Y, pero, ¿cómo se descarga? Es que yo no le puedo mirar bien. Yo ahorita les dejo un video. ¿Listo? Yo ahorita les envío un video. Listo. Ahorita les envío un video para que se guíen por ese video. Fue el video que yo usé para descargarlo, porque yo tampoco tenía ni idea de esa vaina. Listo, Entonces, profe. yo les envío un video, ¿sí? Vale. Listo, profe. Bueno, me quedan 15 minuticos, me tengo que ir, entonces vamos a hacer rápido esta. Entonces, les voy a ir diciendo la tarea, ¿listo? Se las voy a escribir acá, la actividad que tienen que hacer. Entonces van a ustedes a, voy a colocar aquí tarea o actividad en casa, bueno, no sé, como ustedes quieran llamar. Entonces ustedes van a simular unos datos, así tal cual lo hice yo. Entonces, vale. Entonces van a simular unos datos. Debe haber una muestra de una N de 50 sujetos, ¿no? Es decir, tiene que tener 50 datos. Tienen que haber dos variables, obviamente. Usted decidirá cuáles son esas dos variables. Quiere medir. Si quiere utilizar las que usted va a realizar en su trabajo, muy bien. Si tiene variables que pueden compararse, por ejemplo, fatiga con toma de decisiones, entonces usted la simula, ¿no? No es que sean los datos reales, seguramente todavía no los ha obtenido, pero puede simular esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ejecutar? Va a ejecutar en Excel, si no tiene el SPSS todavía, o en SPSS, cualquiera de las dos. Va a ejecutar tanto correlación Pearson, como regresión lineal. O regresión. Tiene que explicar, por ejemplo, los datos. Tiene que explicar los datos. Tiene que explicar, por ejemplo, la R, qué significa una R de, por ejemplo, en este caso, lo que obtuvimos nosotros, de menos 0.90. ¿Sí? Si a usted le dio una R de, por ejemplo, 0.50, bueno, ¿eso qué significa? Según lo que vimos nosotros acá en clase. Tiene que también, a partir de la fórmula de regresión, estimar o predecir otros 5 resultados. Entonces coloca allí una tablita también aparte, bueno, resultados que se predijeron. Entonces coloca los datos, la fórmula que obtuvo y utiliza, bueno, todo lo que hice yo ahorita allí en el Excel. Entonces puedo usar Excel o SPSS el que lo tenga, ¿listo? Creo que todos van a usar Excel. Entonces es más chévere que usen Excel, una herramienta con la que estamos más familiarizados. Y SPSS, bueno, la mayoría no lo tiene. Entonces vamos a realizarlo en Excel. Sin embargo, pueden hacer las dos. No, voy a hacer una en Excel y voy a hacer otra en SPSS, si usted quiere hacer un poquito más de trabajo. Esta tarea es individual, ¿vale? No la vamos a hacer en grupos. ¿Por qué individual? Porque es que todos tienen que aprender. ¿Listo?
Todos tienen que aprender. Otra cosa es que se reúnan en grupo, otra cosa es que la haga individual, ¿no? La idea es que todos se familiaricen con el proceso, que puedan entender e interpretar los datos, pues cada uno va a hacer su proceso de simulación de datos, ¿vale? Pueden ver la grabación de la clase, mirar, bueno, esto fue lo que hizo el profe. Creo que les voy a dejar las diapositivas para que vean este tema de la interpretación de los datos, esta partecita de acá. Y listo, entonces 50 sujetos, los organizan, que quede bien chévere esa tablita, ¿no? Ese Excel, bien presentadito, ¿no? Entonces organicen bien las variables. Entonces, que se vea algo así más o menos decente. Por ejemplo, este tema de la media y la desviación estándar, colóquenla por acá abajo. Coloquen la fórmula de regresión, no sé, hagan un diseño bien bonito, colóquenle colores, que se vea bien chévere, bien presentado. Entonces, ese es. Y coloqué el tema de la estadística descriptiva, ¿sí? Tema descriptivo. Entonces, la media y la desviación. ¿Listo? Entonces, serían 50 datos, dos variables en Excel, correlación de Pearson, regresión lineal. Tiene que explicar los datos, qué fue la R que obtuvo, y a partir de la fórmula tiene que estimar y predecir otros 5 resultados. Es de carácter individual y también tiene que hacer la estadística descriptiva. ¿Entendido? Listo, profe, pero al menos de a parejas no, profe. Es que siempre está Individual, largo. porque es que, aquí va a estar, vea cuánto me demoré haciendo esto. No me demoré nada. Individual. Individual, la idea es que se empapen del tema, ¿sí? Por ejemplo, algún día ustedes lo van a llamar para, venga, necesitamos ayuda en el tema estadístico. Yo sé, utilizo Excel, sé hacer correlación, sé hacer regresión lineal. Entonces eso le va a servir, ¿no? O sea, estoy diciendo, se pueden reunir en grupos, ¿sí? Se pueden reunir en parejas, pero cada quien hace su trabajo. ¿Cómo es que la fórmula de desviación? Toca hacer esto. Pero no pueden tener datos iguales. La idea es que también piensen en 50 datos diferentes, en dos variables distintas, ¿vale? Si yo veo que se copian, grave. Entonces la idea es individual, ¿listo? Listo, ya esto lo explicamos. Bueno, vamos a ver SPSS, cómo es que es la towel para aquellos que tienen SPSS. Y ya me tengo que ir. Entonces voy a copiar y pegar estos datos de acá. Copiar y pegar. Listo. Si ustedes se dan cuenta, SPSS usa coma, mientras que en Excel usa 1 punto. Entonces aquí toca corregir este 5.30. 1, 5, me demoro un pelín. Y eso que son solo 15, imagínense dónde fueron más. Voy a buscar una forma de cambiar puntos por comas más rápido. Bueno, pero hasta ahí entendido. ¿Hay dudas, preguntas o todo claro? El tema es sencillo, ¿no? Y aplicarlo es mucho más sencillo. Entonces, aquellos que están haciendo su trabajo de grado, que me imagino que ya arrancaron asesorías, pilas con el estadístico que van a elegir, ¿no? Entonces, que, que revisen también los textos que usaron para la construcción de la metodología y observen, bueno, estos sujetos usaron este tipo de estadístico. Entonces, esa es la importancia de hacer una revisión de la literatura, porque también a partir de esos estudios que ya se realizaron, yo puedo tomar también el análisis estadístico que ellos hicieron y pues interpretar mis datos.
decirle a los que están en modalidad de grado que tienen que exigir un poquito más en el trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que hemos venido haciendo nosotros acá durante las clases, durante el trabajo de grado, sino que tienen que perfeccionar mucho el trabajo, pulirlo demasiado, porque estamos hablando de que es su tesis y no es del trabajo que usted va a presentar acá en clase, ¿no? Aquí yo tengo cierto margen de consideración, pero en la modalidad sí toca presentar un muy buen trabajo, ¿no? Porque ese trabajo se lo van a calificar, va a haber unos pares evaluadores, entonces ahí va a haber un cierto rigor, un mayor rigor a la hora de evaluar los documentos. Entonces no pueden presentar no pueden presentar cualquier resultados, tiene que estar muy bien planteada la metodología, tienen que revisarla, sigan las pautas que les dan sus asesores. Esos trabajos tienen que quedar bien pulidos. Listo, creo que ya. Alcanzó el hombro. Entonces aquí tenemos, esto es variable 1, voy a colocar scope, ¿sí es scope? Sí. Scope, y esta es 20 metros. No me puede poner números, entonces 20. Coloquemos aquí 20, creo que si lo uno con esto es metros. Tengo metros. Entonces, esta es una medida de carácter de escala, pues, números, esto es escala también, columnas, decimales, listo. Ya, tenemos SquaPJAN y los 20 metros. Entonces tengo mis 15 sujetos. Entonces yo voy a hacer un análisis. Aquí ustedes se van a modelo lineal. Pueden hacer, bueno, este de comparar medias es para todas las pruebas T. Tenemos modelos lineales generalizados, tenemos modelos mixtos y tenemos correlación. ¿Listo? Y tenemos regresión. ¿Vale? Tenemos longilineal, tenemos redes neuronales, bueno, un montón de cosas que puede uno usar aquí en CPS. Vamos a hacer primero una estadística descriptiva. Yo quiero saber la media de cada variable. Y vamos a comparar con Excel. Bueno, ¿será que dan los mismos datos? Es matemática, supongo yo que debe ser lo mismo. Opciones, quiero desviación estándar, este mínimo, máximo no quiero. La lista de variables, sí. Continuar, aceptar. Y pues me arroja la media. Entonces la media de este fue 7.43. 7.43. La desviación estándar fue 1.23, 1.24. Bueno, aquí se redondeó, allá no se redondeó. 9.98, 9.38, 9.38 y 0.83. Y seguramente aquí es 0.83. Sino que aquí usa mucho más variables, ¿no? Entonces es la misma vaina. Entonces cerremos acá. Vamos a analizar, ahora sí vamos a hacer una correlación. ¿Listo? Entonces se puede hacer bivariadas, es cuando hay dos variables. ¿Sí? Entonces vamos a bivariadas. Entonces las variables son SquaPJAN y metros cuadrados. Déjenme yo viro la otra. La correlación parcial. Controlando para, es bilateral, significación unilateral. Estas son correlaciones parciales. Vamos a mirar las otras correlaciones. Estas son de distancias. No la usamos normalmente. Y esta es correlación canónica. No tengo ni idea cuál es esa. Bueno, vamos a quitarnos con las bivariadas. Entonces vamos con SquaPJAN y metros. Opciones. Esto ya lo sacamos, pero también me permite sacarlo allá, medias y desviación estándar. Aquí puedo elegir Pearson, el de Kendall o el de Spearman, pero acuérdense que estas son para
variables ordinales o nominales. Vamos a darle a aceptar, a ver qué saca. Entonces aquí está la correlación. ¿Listo? Entonces la correlación que dio. Tenemos tanto el SQAP-YAN por un lado como los metros por otro. Y tenemos nuestra correlación de Pearson. ¿Qué cuánto dio? Menos 9, menos 0,90. Esto es como decir que es 0,91. Y tengo el metros sobre cuadrado, entonces aquí está 0,91. Entonces aquí muestra los metros, su correlación con el SQAP-YAN, y aquí el SQAP-YAN, su relación con los metros, viene siendo la misma. Y aquí me aparecen ¿qué? Dos asteriscos. Dice que la correlación es significativa en el nivel de 0,001. ¿Qué quiere decir eso? Según lo que aprendieron en la clase pasada, si el nivel de significancia es menor a 0,05, ¿cómo puedo interpretar estos datos? ¿Qué hipótesis apruebo y qué hipótesis rechazo? Profe, ahí se rechazaría la hipótesis nula, ¿no? Se rechazaría la hipótesis nula y aceptaría la hipótesis alternativa o la hipótesis de investigación. Muy bien. Entonces, pidas con eso. Entonces, ¿qué es lo que me da el SPSS? El nivel de significancia, que no me lo da este man de aquí. ¿Sí? O me tocaría buscarlo. Entonces, mientras que aquí tengo que hacer mucha más recocha insertando fórmulas, aquí simplemente le doy analíceme esta vaina y listo. Entonces me saca la estadística descriptiva, me saca la correlación y ya yo puedo comenzar a interpretar los datos, ¿vale? Entonces estas son las correlaciones. Ahora vamos a hacer una regresión, ¿listo? Entonces aquí tengo regresión de moneo lineal automático, lineales, curvilíneas, cuadrados parciales, bueno, un montón de líneas. Yo uso normalmente los lineales. Entonces, ¿cuáles son los dependientes aquí? Según este gráfico. Entonces, dependiente, según mi punto de vista, es la variable y la independiente es el square-jam. ¿Listo? Entonces, para mí, la velocidad depende de la potencia. O puede ser al revés, ¿sí? Usted lo interpreta como quiere. Entonces, yo coloco aquí estadístico, yo quiero que haga una estimación, que es lo que hacemos. Yo quiero que me haga el cambio en R cuadrado, que es la formulita que vimos allá. ¿Puedo hacer intervalos de confianza? Sí, pero no necesariamente. Puedo hacer correlaciones parciales o semiparciales. O sea, de aquí también puedo hacer una correlación. Y listo, dejémoslo así. Y yo quiero que también me agregue un gráfico. Yo creo que me haga un histograma, no quiero. Un gráfico de probabilidad normal tampoco quiero. Y aquí aparece la dispersión 1 de 1. Entonces en el eje X iría ¿cuál? ¿El SQAP-YAN? El SQAP-YAM. Pero déjeme que aquí me aparece Z, yo no sé qué, Z, yo no sé qué. Ahorita hago el gráfico. ¿Listo? Entonces démosle a aceptar. Y aquí me aparece la regresión. Entonces, la regresión. Entonces aparecen las variables de entradas y las eliminadas. Entonces acá aparece el SQAP-YAM. Y bueno, debe estar la variable dependiente, que en este caso son metros, ¿vale? Esto fue lo que realizó el SPSS. Aquí tenemos el resumen del modelo. Entonces tenemos nuestro R. ¿Qué significa el R? ¿Qué es regresión? El R. El R lo vimos ahorita. El R es para correlación. ¿Listo? R es correlación. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo aplico la fórmula de correlación, me arrojó menos 99. Cuando yo apliqué la fórmula de regresión, me arrojó en positivo. ¿Sí? Pero si usted mira la gráfica, seguramente la pendiente tiende hacia abajo, entonces usted interpreta que es negativa. Aparece el R cuadrado. El R cuadrado de acá, ¿cuánto nos dio?
.82. Aquí también me parece .82. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el 82% de la variable en y puede ser explicada por la variable x. Está el r cuadrado ajustado. Este es como la división de este. Mejor dicho, eso es la división de la división. Bueno, un montón de cosas. El error estándar, pues la desviación estándar de la estimación, entiéndase de la estimación de estos r's o de la regresión lineal. Cambio cuadrado en r. Normalmente no interpretamos todos los estadísticos, pero pues es importante conocer qué es lo que significan. Y tenemos el cambio en f, o la significancia. Aquí me hace un análisis ANOVA, que es el análisis de la varianza, que eso lo veremos más adelante. Después ustedes entenderán, bueno, qué es el análisis de la varianza. Entonces tenemos la suma de cuadrados, tenemos la regresión de 7.971, tenemos el residuo de 1.2 y tenemos el total de 9.642. Tenemos los grados de libertad, tenemos la media cuadrática y demás. Ahora tenemos los coeficientes. Tenemos los coeficientes no estandarizados. Tenemos 13.98 y tenemos menos 0.69. Estos datos, ¿dónde los vimos? Estos datos que están acá, que son los coeficientes, son los que... Para estimar el resultado, ¿no, profe? Exactamente, son estos que aparecieron acá. Entonces, menos 6.09. Menos 6.09. Y 13.98. Ya la embarré. 3.908. Entonces, usted agarra la fórmula. Agarra la y, que es igual a a por x más b. Y con estos datos puede estimar, predecir datos más adelante. Y está el nivel de significancia, 0.00, 0.00, entonces ya usted puede interpretar desde el nivel de significancia los datos que obtuvo. ¿Vale? Ahora hagamos un gráfico. A ver qué pasa con el gráfico. Entonces voy a hacer un gráfico de generador de gráficos. Entonces quiero dispersión. Usted selecciona, puede seleccionar este que tiene línea de tendencia o no puede seleccionar solo este. Voy a seleccionar este. Les doy doble clic y ahí automáticamente se me... Entonces en el eje de las X va el squat Jan y en el eje de las Y va los metros y ahí está su gráfico de dispersión. ¿Listo? Ya usted interpreta, la línea de tendencia va para abajo. Si usted se da cuenta, a comparación con esta es como más bonita la de Excel. Entonces usted decide dónde hacer su gráfica. ¿Sí? Entonces aquí está dispersión simple con ajuste de línea. Ya usted puede interpretar allí qué datos son los que está arrojando. Puedo cambiar también a este. ¿Qué tan dispersos están? Voy a cambiarlo así, a ver si da diferente. El squat ya acá y los metros acá. Ahí se dispersa con un poquito más, pero aquí la línea tiende ya más hacia arriba. Si le coloco la línea de dispersión, seguramente. Ah, no, si tiene hacia abajo, igual. ¿Listo? Entonces ahí puede hacer su gráfico también. ¿Vale? Yo normalmente todos los gráficos los hago en Excel o en RStudio, pero RStudio ya es más como para programar y vainas de esas. Igual yo siempre he dicho, en un grupo de investigación hay alguien que sabe de estadística, entonces ese es el que se encarga de hacer la estadística, uno nada más se encarga de investigar y hacer otras cosas. Entonces, entendido este temita, correlación y regresión lineal, entonces para los que tienen SPSS va a ser un poquito más sencillo, porque aquí no hay que hacer tantas fórmulas, aquí simplemente me arroja los datos. Aquí también tenemos la posibilidad de ver el ANOVA. ¿Y eso qué significa? Se los explicaré cuando veamos ANOVA o análisis de la varianza. Estadística descriptiva, correlaciones, tenemos la regresión y eso es todo por hoy. Entonces, ¿hay dudas, preguntas? ¿Se entendió? ¿Sabe si va a utilizar correlación o no va a utilizar correlación? Entonces,
esa es la tarea que a usted le toca realizar. Entonces, en ese orden de ideas, nos veríamos dentro de 8 días. Vayan estudiando, por favor, la TEDstudent, que es TEDstudent. Revisen videos en YouTube de cómo realizar la TEDstudent en Excel. Y bueno, SPSS es como más sencillo. Y también vamos a tratar de ejemplificar con estos mismos datos que tenemos acá. Voy a guardar este Excel en... Profe, una pregunta, ¿R siempre para correlación de Pearson o para cualquier correlación? R es de Pearson. Ya Spearman y eso tienen otras letras. Si no estoy mal. Listo, profe. Pero R, ya saben que R es de relación. ¿Listo? Y si ven R al cuadrado, eso se llama, no me acuerdo, determinación, coeficiente de determinación. R al cuadrado es el coeficiente de determinación. Este es ejemplo. Listo, entonces yo les dejo la grabación de la sesión ahorita que vuelva de la calle. Les voy a dejar también esta presentación para que revisen el análisis de los datos o cómo se interpretan los datos. O si no, les dejo el libro, cualquiera de las dos, el libro o este. Y les activaría también la entrega ahorita que vuelva, ¿listo? Entonces nos veríamos dentro de 8 días, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Profe, profe, gracias. muchas gracias, que esté muy bien. Buen día. Listo. Listo, profe, gracias, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien, buena tarde. Chao, que estén bien. Profe, yo tengo una preguntita, así de afán. Profe, lo que pasa es que en mi caso, para sacar el plan estadístico, no me tocaría esperar los resultados. No necesariamente. Y entonces No ahí como me necesariamente. los invento. Sí, tú puedes ir inventando, ya cuando tengas o sea, la idea con esta asignatura es que cuando ustedes tengan los resultados ya sepan qué hacer. ¿Sí? O sea, Listo, profe, ¿por no, qué? no esperar los resultados para poder y después, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? No, vayan experimentando con ciertos datos y que ya cuando tengan los datos reales, simplemente ya, no, ya yo sé cómo es la vuelta y simplemente hacen el análisis y ya. Bueno, sí, profe, porque pues, o sea, pues no hice la tarea por eso. Y otra cosita, profe, lo que pasa es que digamos, con el profe de la tesis y eso, profe, nos tocó cambiar el lugar de cómo, digamos, hacer las pruebas y eso. ¿Hay algún problema o algo? No. Ustedes, o sea, tú eres el líder de tu investigación y el asesor te está asesorando, ¿sí? Y te está brindando oportunidades o posibilidades. Entonces, si hay que cambiar el lugar, pues ya es decisión de ustedes, ¿sí? Que afecte o no afecte la investigación, eso no tiene relevancia, ¿vale? Pero Listo, entonces profe. ustedes son los que deciden qué es lo que va a ser mejor para su investigación y para su trabajo. Entonces, si toca cambiar el lugar, si se puede aumentarle la muestra o reducirla, ustedes deciden, ¿listo? Ustedes deciden. Listo, La profe. idea es que presenten un buen trabajo, la idea es que presenten un buen trabajo de investigación, un buen análisis de resultados, una muy buena discusión. Entonces, este tiempo de aquí a que se entregue el trabajo final, entonces mucha dedicación y que ese trabajo quede lo más, ¿cómo digo? Lo mejor posible a comparación de lo que van presentando en las asignaturas. Por ejemplo, acá yo no les exijo tanto nivel, pero ya en el trabajo de la modalidad sí una mayor especificidad, una mayor argumentación, una mayor de todo, mejor dicho. Listo, profe. Era eso. Entonces, Listo, profe, bien. entonces, ¿lo puedo así, lo puedo presentar? ¿Qué cosa? ¿El trabajo? ¿El de que toca entregar para hoy? Sí, señor. Pues súbelo, a ver, pero pues Listo. no quedaría sobre 5. No, tranquilo, sí, yo entiendo. Listo, hágale. Gracias. Vale. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Profe, yo ingresé un poco tarde, llegué a las 9:20 más o menos, porque pues no había luz acá en el conjunto, entonces por eso entré tarde, profe.
Listo. Sergio Pinto. Anthony. ¿O quién fue? Robinson. No sé quién fue que levantó la mano. ¿Están aquí qué? ¿Por lista? ¿Todos? ¿O...? Anthony. ¿No te sirve el micrófono? No te escucho. ¿O vas a escribir? Profe, buenas tardes, qué pena. Sí. Sí, te escucho. Bueno, me voy. Profe, qué pena. ¿Me escucha? Sí, ahí estoy. Qué pena. Profe, es una aclaración respecto al trabajo que envié, que era para hoy. Digamos, es que mi investigación, como es de un alcance descriptivo, pues yo mirando las clases y eso, solamente alcanzo una hipótesis alternativa. Digamos que nula, no porque pues solamente voy a hacer una recolección de datos, pero de todas maneras yo planteé las dos hipótesis que sería, yo estoy el del perfil profesional de entrenadores y formadores de natación en Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas, yo en mi trabajo de grado, ¿sí plantearía una hipótesis o no? No necesariamente. O sea que yo, pero digamos por el ejercicio, entonces hago la aclaración que en la entrega del trabajo yo sí planteé la hipótesis. Sí, o Entonces, sea, la idea con esto que estamos viendo es que ustedes simulen o planteen hipótesis, así no tenga relación en el trabajo que ustedes están haciendo en la modalidad, ¿vale? En la modalidad es totalmente diferente. Entonces, como es netamente descriptivo, vas a describir una población, vas a conocer sus aspectos profesionales y demás. Entonces, simplemente es una descripción, después ya tú eso lo representarás en alguna gráfica o en algún, sí, en algún exacto, es digamos que lo estaban viendo en gráficas, pero digamos como también de tortas, diciendo que un porcentaje de porcentajes, porque lo que yo voy a realizar Correcto. es una encuesta. Entonces, Analizando, perfecto. digamos, otros estudios, dice que el nivel de lo que el profe explicaba de 0.5 en encuestas es de 0.10. Entonces, no sé qué tan relevante es esa información, profe. Ya miraremos eso más adelante, ¿sí? Creo que tenemos Ah, una bueno, parte profe. de análisis de encuestas y de eso. Entonces ahí tocamos esa partecita para que sepan interpretar, bueno, eso es a nivel porcentual, qué significa. Pero ahí se podría hacer también una relación, o más bien un análisis, bueno, ese porcentaje, ¿qué significa que el 90% y el otro 5% no? Y así, sí. Pero eso lo veremos. Pero en este caso, quédate con un análisis descriptivo en la modalidad de grado. ¿Ya te reuniste con el profe y eso? No, profe, pues la verdad, hasta esta semana nos contestó y vamos a mirar cómo nos vamos a reunir porque pues ya toca empezar a terminar todo eso. Bueno, Y es decir, en esta actividad que vamos a realizar hoy, yo me inventaría los datos frente a otra investigación, no importa, sí, ¿cierto? cualquier dato, la idea es que hagan la tarea. Ah, listo, profe. Entonces, muchísimas gracias y feliz tarde. Vale, igualmente, chao. Chao, bro.